concepto de jazz live music. Jazz live music, sí. De hecho, nos llamamos live music porque así nos denominamos, porque gran parte de nuestro trabajo musical es improvisación. Ajá. Entonces, lo que nos fuerza en el estudio a trabajar sobre unos temas, Sí. pero debemos trabajar de manera personal cada quien bien las bases de su instrumento para poder ser un instrumento melódico. Básicamente estamos mezclando, estamos dialogando entre el bajo y la batería. Sí. Haciendo cada quien sus melodías y de repente nos vamos juntos, ¿no? Okay. Eso nos recuerda la base del jazz. El jazz, cuando lo conocimos, cuando empezó, realmente era improvisaciones. Cada quien se expresaba, ¿no? Ustedes, al momento en que construyen una pieza musical, ¿la construyen y la olvidan o la dejan como estándar, vamos, de ustedes? Buena pregunta. Obviamente tenemos nuestras estructuras musicales, pero bueno, nuestra base es la improvisación. Sí, nuestro comienzo de todo. Entonces, ¿puedo decir que hay, digamos, algunas frases que ustedes ya tienen por ahí, que son recurrentes, frases musicales, y que al momento de estar dialogando, esas frases, ese fraseo musical entra, ¿sí? Exacto, frases. ¿Es por ahí? Exactamente. Tenemos nuestros temas y de ahí nos basamos a otras cosas. ¿Los titulan o no? Sí los titulamos, pero muchas cosas después las tocamos y al final ya sabemos cuál es su nombre, pero realmente al principio no tiene nombre. Es que es un asunto como evocador, ¿no? El que al momento de que ustedes están instrumentando, están ejecutando la pieza, empiezan a evocar ciertas cosas y para cada quien es personal el asunto, de manera que al terminar dices, yo esto tal vez lo pondría así o así, ¿no? Sí, de hecho definitivamente cuando improvisamos, cuando tocamos, siempre es la base emotiva. Siempre estamos tratando de contar una historia en un momento dado, ¿verdad? Sí. Una historia musical obviamente, pero sí siempre hay una base. De hecho, todas las grandes obras musicales que se han hecho, sobre todo en el ámbito progresivo del jazz, muchas veces crean una historia sobre la cual hacen la música, porque si no, no podemos tener una base. Entonces, nosotros pasa un poquito lo mismo, tenemos unas ideas que surgen y las sustentamos, y de manera musical, de hecho, sobre todo, y como tú decías, en un momento dado, difícilmente puedo tocar la misma pieza, porque improvisamos, entonces difícilmente que la puedo repetir tal como está. El tema se reconocen pasajes, vamos, exactamente, el tema. Sí. Que son los temas, pero lo demás es de nosotros. Jerome, al momento que Jack y tú están tocando, hay una especie de amistad instrumental, es decir, hay un diálogo y por tanto una amistad, pero ¿ha habido disgustos o enemistades? Me refiero al momento de que están ejecutando algún concierto. Gerardo, que te voy a decir, voy a parecer muy cursi diciendo esto, pero la verdad, no, desde que estamos tocando, desde pues ya bastantes años, el grupo tiene 5 años, pero tocamos desde muchos años, y siempre nos llevamos, la vida personal o la vida musical nos llevamos muy bien. Sí, de repente obviamente tenemos disgustos. Bueno, pero esas se dan en las familias, me refiero musicalmente ahí en ese momento. No, realmente nunca hemos tenido ningún problema a ese nivel, o sea, siempre nos entendemos. Yo creo que la base es ser muy tolerante. Porque si no, digo, así tengo que hacer las cosas y hay que hacer, no. Eso lleva respeto creativo a lo que está ella proponiendo y a lo que tú estás respondiendo y a la vez proponiendo y ella respondiendo, ¿no? Tratamos de hacer un equipo, entonces realmente nunca tuvimos hasta ahorita, y ojalá no vaya a llegar uno, pero nunca tuvimos ningún disgusto musical. O sea, siempre tratamos de, cuando ella toca, lo escucho que hace, y trato yo hago una música con lo que hace, y viceversa. De repente hago unos solos, ella me apoya y así nos vamos. Bien. Jerome, Jack, muchas gracias que estuvieron con nosotros. Jack, ¿te pareces a Janis Joplin? Gracias. Sí, ¿no? Ahora trae un look como el de Janis Joplin, ¿no? Sí, de hecho, al momento en que se concentra para tocar, hace un momento que la veía así de retirado y decía, bueno, ahí está el talento. Qué también. honor. Muchas gracias. Gracias, Jack. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jerome. Gracias que estuvo con nosotros en la ciudad. Fue un placer estar con usted. XHMNL
Monterrey, Nuevo León. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. La ardua labor de los cuerpos policíacos de los municipios y también del Estado de Nuevo León fue captado a través de la lente de Clave 20, el primer programa policíaco de la televisión en México y que se transmitió desde luego a través de Canal 28, ahora el sistema de radio y televisión de Nuevo León. A través de este programa pudimos explorar un género periodístico como ese de la nota policíaca o el de la nota roja, que también trascendió barreras y que fue tendencia a nivel nacional para provocar que en otros estados y sobre todo la capital de nuestro país pudiera ejercerse este tipo de periodismo de una manera veraz y objetiva. A través de Retro 28, este programa que tenemos para usted, le vamos a analizar y a llevar parte del origen, los antecedentes, el desarrollo, desde luego también de este gran programa Clave 20 a través de sus conductores. Paco Cobos, Armando de León y Eduardo Garza se encuentran con nosotros en este programa especial. Bienvenidos a Clave 20, el primer programa policíaco de la televisión en México. Apuntada, en este momento el grupo SWAT también se está apuntando. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que tenemos para usted, Retro 28. A partir de hoy y durante algunos días le vamos a presentar parte de la programación que ha sido clave, desde luego, para nuestro canal, para Canal 28, que ha tenido varias etapas y que ahora se consolida como el sistema de radio y televisión de Nuevo León. Y como lo dijimos en un inicio, uno de los proyectos televisivos más importantes que hemos tenido en nuestro canal es Clave 20, un programa donde se intentó durante muchísimos años, desde luego, mostrar el trabajo de las corporaciones policíacas y del Estado aquí en nuestra entidad. Y desde hace ya más de 20 años marcó tendencia, como lo dijimos en un inicio, precisamente en este género periodístico que es el de la nota policíaca. Y para platicarnos acerca de este gran proyecto, que desde luego usted lo vio durante muchísimos años, se encuentra con nosotros aquí en este espacio precisamente de seguridad pública del Estado de Nuevo León, sus tres conductores, los tres hombres que le dieron vida y desde luego parte del guión a todo este proyecto que se consolidó durante más de 2 décadas. Le damos la más cordial de la bienvenida a Francisco Cobos, fundador y productor precisamente de Clave 20. Paco, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Armando de León también se encuentra con nosotros, que entra en una segunda fase de este gran proyecto de Clave 20. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, buenas noches amigos. Y en una tercera etapa, también muy conocida, Eduardo Garza, quien le tocó esta parte precisamente de estar dentro de las patrullas prácticamente de las instituciones policíacas en nuestra entidad. ¿Cómo estás? Bien, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Paco, Armando. Aquí andamos. Muy bien, la idea de este proyecto es que usted conozca, desde luego, cómo se consolida este proyecto, cómo se forma, cómo era en los años 90 el manejar ese tipo de información y precisamente para que ellos nos lo expliquen de viva voz, que fueron quienes estuvieron en la calle y vivieron en diferentes etapas este proyecto de Clave 20 y desde luego iniciamos esta plática, esta charla con Francisco Cobos, quien fue fundador, fuiste fundador, Paco, de Clave 20 y platícale a la gente que nos está viendo en este momento, ¿cuál fue la necesidad que teníamos en ese entonces como sociedad de conocer este tipo de información con la tendencia en la que ustedes lo manejaron? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, en esa época, en el 1992, era casi un tabú manejar temas de nota roja o de nota policíaca en la televisión. Estaba exclusivamente destinada solamente para los periódicos, y sobre todo los periódicos vespertinos. Entonces, yo vengo de periódico, inicié mi carrera en un periódico, el Diario de Monterrey, después trabajé en el norte. Y estando en esos dos periódicos siempre tuve la inquietud de hacer ese proyecto para televisión. Es decir, manejar ese tipo de temas en la televisión, en donde no había espacios para hablar sobre investigación, sobre crímenes, sobre estadísticas, sobre prevención del delito, etcétera, ¿no?
Y bueno, presenté el proyecto en alguna ocasión a Gilberto Marcos cuando estuve en Televisa, no le gustaba mucho la idea, ni siquiera los noticieros manejaban la nota roja. Entonces, después se presenta la oportunidad de platicar con Mentor Tijerina, él era el coordinador de comunicación del gobierno del estado en ese entonces, y él me ofrece trabajar en el canal 28 como coordinador de noticieros. Cuando platico con él, le digo que yo tengo un proyecto para hacer un programa policíaco en la televisión, que ya lo tenía varios años como que en la congeladora, y que si aceptaba ese trabajo se habría la posibilidad de producirlo en el canal 28, a lo que él aceptó, ¿no? Lo cual era, bueno, pues casi increíble, ¿no? Pues era un tema, si era tabú en la televisión comercial, imagínate en la televisión de gobierno o cultural, ¿no? Pero bueno, iniciamos el proyecto con bastantes compañeros muy entusiastas. A la par de que llevábamos la batuta del noticiero, empezamos a producir el Clave 20. Y bueno, hasta que finalmente hicimos el primer programa, ¿no? La temática de esta primera etapa de Clave 20 era de investigación. Investigábamos temas o casos sin resolver o casos que habían ocurrido en la ciudad. Revivíamos, íbamos con los testigos, íbamos con quienes habían investigado, y entonces mostrábamos ese caso en la televisión con desde un punto de vista de por qué pasó y cómo podríamos prevenirlo. Y entonces así empezamos a producirlo semanalmente. Clave 20 inicialmente salía los domingos en la noche. Comúnmente en la nota policíaca vemos una sola parte de la información, posiblemente de la víctima en algunos casos y demás. En este proyecto, Paco, se buscaba permear y buscar la mayor cantidad de información posible, buscar víctimas, victimarios, escenarios y demás. ¿Así era la idea de Clave 20? Esa era la idea. La idea era presentar todas las voces involucradas en un hecho, ¿no? Las víctimas, incluso los victimarios, llegamos a entrevistar a las personas que estaban en la cárcel, ¿no? Para tratar de entender por qué había ocurrido el hecho, ¿no? A las víctimas, a quienes investigaban, a sociólogos, criminólogos que hacían un análisis científico de por qué había pasado eso, ¿no? Y bueno, al final teníamos una reflexión en donde hacíamos una pequeña reflexión con un afán de crear conciencia y poner ese granito de la prevención al final, ¿no? Hacíamos mucha dramatización, casi todo el programa era con actores, con los mismos compañeros que hacíamos la actuación o los personajes, y bueno, íbamos narrando la historia con imágenes reales, con fotografías, con dramatizaciones y con los testimonios de los involucrados, de tal suerte que, bueno, tuvimos mucha aceptación entre el público, ¿verdad? ¿En qué año inicia Clave 20? Octubre de 1992, cuando inicia en Canal 28. Es decir, tiene más de 20 años este proyecto. Sí, tiene bastante tiempo. Bueno, como todo el público sabe, fue una primera etapa, después viene Armando en una segunda etapa, se cambia un poco el concepto, y luego viene una tercera etapa, y las tres etapas muy exitosas, afortunadamente, con mucha aceptación de la gente. Aún hoy en día, a 20 años después, a veces que yo paso en la calle y todavía me preguntan por el programa, ¿no? Sí. Entonces parece increíble cómo queda ese momento memorable en los televidentes que todavía recuerdan incluso algunos de los casos que abordamos, ¿no? Francisco Cobos inicia esta primera etapa, Armando, y deja una meta muy alta para seguir consolidando el proyecto de Clave 20. Tú llegas en una segunda etapa donde podemos ver como televidentes esos casos de Ministerio Público, esa sensibilidad, también lo hemos comentado en algunas ocasiones, donde se te acercaban incluso los presos, los reos, te contaban sus historias, querían que se dieran a conocer sus historias. También platícanos de tu paso por Clave 20. Esos ya son los beneficios laterales de la situación. Fue como un plato servido, que fue lo que dejó Paco, con todo hecho, que no sé por qué lo dejaste. Tuviste, me imagino que alguna invitación de algún medio de comunicación, que te tuviste que ir para allá dejando esta estela de cosas tremendamente positivas, porque Clave 20 fue muy positivo para la comunidad. Involucrábamos en aquella época, desde luego, a la Procuraduría, porque en la Procuraduría se generan muchas circunstancias que son favorables para el conocimiento de los casos en el concepto de la comunidad.
Es decir, la comunidad dice, ¿qué está haciendo la policía por nosotros? ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado por nosotros? Y a esas preguntas dábamos respuesta de una manera muy puntual con los casos que ocurrían, los crímenes que se señalaban en estos pasquines, en estos periódicos que sí hablaban de los crímenes de la Nota Roja. De ahí tomábamos la información o de los enlaces que teníamos con los policías en el momento de que se cometiera el hecho. Ahí vamos todos, todo el equipo que éramos en aquel entonces, y ya con todo el material armado y estructurado nos íbamos a ver el material y tratábamos de escudriñar de dónde podríamos obtener algún lazo de comunicación para poder establecer una dramatización que nos permitiera conocer la realidad más allá del efecto de ese hecho vergonzoso que puede ser un asesinato o un robo, en fin, lo que fuere. Contratábamos a los muchachos que participaban con nosotros de las escuelas de arte, de teatro, y se venían a trabajar. Ya les explicábamos de qué se trataba, hacíamos las representaciones, las dramatizaciones y las íbamos agregando al entorno del programa. Con tan buena fortuna que nos hablaban a veces los mismos jueces, que ya es otro poder, que es el Poder Judicial. Yo quiero también que conozcan el punto de vista de los jueces. Ahí vamos con los jueces, ahí vamos con los fiscales, ahí vamos con los abogados defensores, ahí vamos, como decía Paco, con los afectados. Es decir, se logró en esta fase de clave 20 también que otros poderes, como es el caso del Poder Judicial, intentara también tener su propia versión dentro de este programa. No tan solo la propia versión, el Poder Judicial es muy importante porque el Poder Judicial es el que nos da el sentido de autoridad judicial, los que juzgan, los que dicen mereces tal pena por esto. O sea, el procurador de justicia, que es el gobierno del Estado, procura, atrapa al ladrón y te lo pone a la puerta del juicio para que se te sentencie. O sea, ese es el sentido del programa. Queríamos informarle a la gente cómo procedía la justicia, cómo procedía la procuración de justicia, cómo procedía la persecución del delito, para que ellos se cuidaran de no cometer el delito. Ese es el objetivo del programa, el objetivo inicial. Paco sabe muy bien de eso. Eduardo, te tocó otra parte, otra etapa donde nos mostrabas de viva voz cómo vive el trabajo, el elemento policíaco dentro de las unidades como estas, de las llamadas granaderas, de las patrullas y demás. Nos llevaste a conocer muchos lugares y las calles principales también de nuestra ciudad. Platícanos al respecto. Sí, a mí me tocó la tercera etapa de clave 20, si mal no recuerdo, en el 2001, duró del 2001 al 2010. Cuando me lo plantearon fue destacar el trabajo del policía en la calle, conocer qué hacen los policías, algo que no se estaba dando en ningún medio de comunicación. Los medios de comunicación comerciales tenían sus propios noticieros, cubrían la nota policíaca, 30, 40 segundos y vámonos. Cuando me lo plantean queremos conocer el trabajo del policía en la calle, queremos ver las zonas más peligrosas de Monterrey, queremos ver cómo prevenir actos de delincuencia común, queremos un programa más operativo en la calle con la cámara encendida y lo que te topes lo vas narrando, lo vas grabando. Y así nos llevamos el clave 20 en esta tercera etapa durante casi 10 años, más o menos 10 años, yendo a todos los sectores, tratando de destacar el trabajo del policía, decirle al ciudadano cómo prevenirlo si te enfrentas a un delincuente, si estás viendo algún acto delictivo, qué visualizar, a qué teléfonos de emergencia llamar, era también algo que recalcábamos mucho en el programa, saber a dónde llamar, porque en ese momento no te acuerdas de los números, cada municipio tenía su propio número de emergencia, después se creó el 066, que era donde enlazaban a todas las corporaciones. Y bueno, ya andábamos conociendo el trabajo del uniformado en todos los municipios, aquí sobre todo en Seguridad Pública del Estado, en la zona rural también estuvimos presentes y básicamente de eso se trató esta tercera etapa, conocer el trabajo del policía en la calle y enseñarle a la gente, al público, cómo actuar en caso de ciertas emergencias. Lo que sí nos recalcaban mucho es respetar siempre al detenido, respetarlo, no estar con las preguntas agresivas, sino platicar con él. Y nos ganamos la confianza de muchas personas que desafortunadamente eran detenidas, nos platicaban su historia, nos narraban cómo habían sucedido los hechos
y después te los encontrabas en la calle y te saludaban, porque no sentían la agresión del programa hacia ellos, sino era más bien preventivo y los orientabas, y había ciertas dependencias de gobierno del Estado, que depende TV Nuevo León, Canal 28, que nos apoyaban, les dábamos casos que pudieran orientarlos y los íbamos canalizando para sacar una solución a esos problemas. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más de este programa especial que tenemos para usted sobre la historia de Clave 20, el primer programa policíaco de la televisión en México, con sus conductores Francisco Cobos, Armando de León y Eduardo Garza. Hacemos una breve pausa y regresamos. Mexicas, esplendor de un imperio. Un recorrido arqueológico con piezas excepcionales del Museo del Templo Mayor que nos hablan sobre el origen, la consolidación y el fin del poderío mexica. Museo de Historia Mexicana. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. 3 museos contando tu historia. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial que tenemos para usted, hablando de Clave 20, uno de los programas ícono que tuvimos en Canal 28, ahora Sistema Radio y Televisión de Nuevo León. Tenemos a sus 3 conductores, Francisco Cobos, Armando de León y Eduardo Garza, aquí con nosotros precisamente en las instalaciones de seguridad pública del estado de Nuevo León. Les quiero preguntar a los 3, uno de los elementos importantes que debemos de manejar en el periodismo es propiamente el de la ética, y más en un género informativo como es el de la nota policíaca o la nota roja, donde la línea es muy delgada y a veces logramos herir la sensibilidad incluso de nuestro auditorio por el tipo de información que le presentamos respecto a la víctima, al victimario, escenarios y demás. ¿Cómo trabajaron ustedes, empezamos contigo, Paco, este elemento de la ética para lograr no salirnos de esa línea y lograr lastimar al teleauditorio sobre todo? Sí, como te mencionaba hace un momento, era una época en la que la gente no estaba acostumbrada a ver eso en televisión. Inicialmente, obviamente desde que se planteó el proyecto, impusimos las reglas que nosotros mismos teníamos que seguir para poder tener un programa dentro de los cánones aceptables para la comunidad, ¿no? Es decir, no pasar más allá, porque más allá es amarillismo. Claro. Es decir, cuidar el tipo de imágenes que íbamos a manejar, respetar la identidad a veces de las víctimas, por ejemplo, de los menores de edad, respetar la identidad a veces hasta de los victimarios, ¿no? Cuando estaba aún en proceso algún caso, ¿no? Entonces, todo eso lo fuimos nosotros estableciendo a la par de que íbamos estableciendo las cuestiones de producción, porque como te repito, era algo inédito, era la primera vez que hacíamos un programa de esa temática en la televisión, y bueno, también teníamos que tomar en cuenta el factor ético, ¿no? Porque pues, la gente de por sí se sorprendió mucho al ver ese tipo de temas en la pantalla, que nada más los veía en el periódico, entonces sí como que nos veían con lupa, ¿no? Lo agradable de esto fue que al paso de los meses tuvimos aceptación no solo de la audiencia, sino también de las autoridades. Es decir, las autoridades estuvieron contentas de tener un lugar en donde se pudieran dirimir este tipo de casos, ¿verdad? Y un lugar en donde se pudieran tratar con seriedad. Porque teníamos el ejemplo más cercano era, por ejemplo, los periódicos vespertinos, claro, que manejaban la nota roja hasta de una manera chusca, ¿no? Nosotros no queríamos hacer eso, no queríamos copiar ese concepto en la televisión, lo que queríamos es hacer algo de manera seria, pero sí abordar la temática de criminalística, criminógena, que había en esa época en la ciudad, que era una ciudad que estaba en constante crecimiento, ¿no? Entonces, sí fue bien importante establecer las reglas del juego
antes de salir al aire, a la par de que íbamos estableciendo las reglas de producción. Armando, ¿cómo abordaron ese tema de la ética en el programa? Hablar de ética es muy complejo, sobre todo en los tiempos actuales y en aquella época también, desde luego muchísimo más, porque no sabes dónde empieza la ética y dónde termina. Es muy sutil. Tienes momentos en donde puedes aplicar la ética, como es el de manejar con cordura las imágenes de los niños o las imágenes de la sangre, pero a veces no lo haces, o no lo haces porque está ahí y no puedes evitarlo, ahí está, es el centro de los hechos. ¿De qué modo lo manejas sin menoscabo de lo que estás haciendo? ¿De qué manera puedes hacerlo sin que desmerezca tu trabajo? Entonces tienes que sacarle la vuelta, justificarlo o abordarlo desde un punto de vista aparentemente sano o sano, en este caso. ¿Puedo mencionarte un ejemplo? Sí, adelante. En algún momento, hace ya muchísimos años de esto, ocurrió un crimen, como tantos que ocurren en la Colonia Independencia, de un jovencito que pues lo asesinaron en uno de los caminos estos extraños, llenos de escaleras de allá de las partes altas de la Independencia. Ahí vamos todos, con la cámara, los muchachos camarógrafos, ahí vamos subiendo de las escaleras hasta llegar al lugar. No podía recoger en el cadáver. No se espera la gente a que recoge el cadáver, no se esperan a que llegue el Ministerio Público, no, porque es el hijo del vecino que allá está viviendo a 100 metros y que quiere tener a su hijo descansando en su casa, a su hijo muerto. Entonces cargaron con el cadáver, lo llevaron a un catrecito donde dormía y ahí lo estaban ya prácticamente velando o iniciando la velación. Llegamos ahí, todos asombrados, el del Ministerio Público también. Llegamos todos ahí, ¿qué pasó? Pues el señor dijo, no, pues estos muchachos mataron a mi niño, que no sé qué. ¿Qué haces? ¿Tomas la imagen? ¿Tomas las palabras del señor o no las tomas? ¿Qué haces? Las tomas, porque están ocurriendo en el momento. Y entonces yo le digo al señor, le digo, discúlpeme usted, veníamos con toda intención de entrevistarlo, pero viendo que está usted atravesando por estos momentos cruciales, pues no lo voy a hacer hasta después. Deme autorización para venir a verlo el día de mañana. Dice, no, en este momento le doy la entrevista, en este momento, porque yo quiero que la comunidad sepa esto. Y entonces el señor dijo, y habló muy claramente, cuando uno viene del campo a la ciudad buscando mejorar las condiciones de vida, se va a encontrar uno con muchas cosas que no tiene uno contempladas, como son los vicios, las drogas, las malas compañías, el dinero al alcance de la mano que hurta, y entonces los muchachos se desbalagan. Yo les digo a las gentes que tienen ganas de venirse a la ciudad, piénsenlo un poquito. Y tenía razón en dar ese mensaje, y era muy oportuno con el cadáver de su hijo ahí enfrente. ¿Lalo? En la etapa que me tocó, igual que en las dos anteriores, fue básicamente el respeto al ciudadano. No metíamos en las imágenes personas fallecidas, no sangre, no violaciones, no niños. De ahí para adelante, eso era un programa grabado, entonces sí editábamos las imágenes que a consideración de nosotros, a los intereses mismos de TV Nuevo León, de Canal 28, no debían salir por respeto, por ética, no salían, y sobre todo el respeto al ciudadano. Así nos la llevamos en estos 9 años que me tocó conducir Clave 20. Nos trasladamos a 1990, 1992, cuando inicia todo este proyecto de Clave 20. No había programas policíacos, no nada más en nuestro estado, sino en nuestro país, no existían. Inician ustedes, le dan forma a todo este proyecto en sus diferentes etapas y logran ser prácticamente tendencia, logran ser, digamos que la base para que en otros estados de la República, pero sobre todo en la capital, en la Ciudad de México, hoy la Ciudad de México, se pudiera también manejar ese tipo de programación. Platícanos sobre cómo se sienten ustedes sobre lograr este precedente a nivel nacional. Paco, comenzamos contigo. Sí, pues sí, es un orgullo haber sido punta de lanza en este tema, ¿no? Es decir, se inicia un nuevo estilo de periodismo, un nuevo estilo de contar historias en la televisión.
Básicamente eso es lo que hicimos, ¿no? Iniciamos un nuevo estilo que no había, ¿no? Yo recuerdo después de Clave 20, yo me fui a Televisa, Monterrey, y hicimos otro concepto parecido que se llamaba Primer Plano Policíaco. Clave 20 continuó con Armando, yo continué con ese proyecto allá. Ese proyecto se fue a nivel nacional en Televisa, salíamos en Galavisión, y de allí surgieron después Duro y Directo, Ciudad Desnuda, Fuera de la Ley. Todo fue, no solamente fue una tendencia, fue una ola de programas de ese corte policíaco. Estaba inundada el prime time de la televisión con ese tipo de programas, ¿no? Entonces, sí fuimos punta de lanza, y es un orgullo, no solo para mí, sino para todo el equipo de Canal 28 que participó en crearlo. Yo creé el concepto, pero entre todos hicimos la producción, la cámara, el guión, todo, cada ingrediente que lleva un programa se hizo aquí en Canal 28. Cada cosa se hizo aquí, y bueno, con todo ese entusiasmo y ese empeño que te da una televisora local, y a veces con pocos recursos, etcétera, y hacer un programa con calidad fue todo un reto, y es todo un orgullo el hecho de que haya sido un éxito, como tú lo mencionas, ¿no? Y también, no solamente que haya sido efímero, sino que, pues gracias a Armando, y gracias a mis compañeros, siguió durante muchos años, ¿no? Claro. ¿Armando? Fíjate que me haces recordar el interés, también Paco, desde luego Lalo, es muy importante lo que se estaba haciendo en todos estos momentos, porque hubo un interés por parte de Canal 29 de Texas, de la ciudad de Dallas. Se contactan con nosotros, con la señora Judith Grace, en aquel momento directora de la estación, interesados por el programa de Clave 20, que lo querían hacer allá y querían conocer al equipo. Entonces Judith dijo, vamos a conocer a esta gente, qué es lo que quiere, y vamos a saber si interesa o no. Sí había un interés más allá de las fronteras, y era un interés muy notorio, porque veían, no tanto que también lo tenían los programas estos policíacos, había mucha efervescencia y había mucho interés, desde luego los ratings subían, y la televisión comercial sigue mucho los ratings en general, la televisión en general. Pero entre todas estas mecánicas, el interés que hay más allá de las fronteras es digno de resaltarlo. Claro. Porque en Estados Unidos hay infinidad de medios en español. Sí. Infinidad de medios en español que están deseosos de tener programación en español hecha en México. Y yo creo que esto es algo que no se llevó a feliz término por circunstancias probablemente de tipo legal, de la relación que había entre ambos países. Lalo, sentaron precedente a nivel nacional. No sé si Clave 20 en tu etapa también logró transmitirse en otros estados de la República. Sí, a través de Mexicanal. Estuvimos en varios estados de la República, en Estados Unidos, y era uno de los programas ahora sí que competíamos con la televisión comercial, y sin morbo, sin personas fallecidas, sin gritos de parte de un servidor. Logramos tener los primeros lugares, y salíamos durante toda la noche a conocer el trabajo de los policías. Ahora sí que era un programa sin guión, era como te fueras enfrentando a las distintas situaciones, desde pedradas, balaceras, hasta agarrar la propia patrulla para salir del lugar del conflicto, que te lo pedían los mismos policías. Ándale, 20, agarra la patrulla, salte, y te subías a la patrulla y vámonos. Y los policías colgados, y bueno, fueron parte de las experiencias que lo tenías que hacer en el momento, si no se conflictuaba más ahí las situaciones. Fueron varias situaciones de ese tipo que nos tocó vivir. A ver, experiencias, hablando de eso que comenta Lalo, Paco, ¿alguna experiencia que te haya marcado de Clave 20 en esta etapa? Pues fueron muchas. Básicamente, las experiencias más dramáticas que tuvimos fue cuando entrevistábamos a las personas que habían cometido un delito, por ejemplo, ingresar al penal. Ya lo decía Armando, es toda una hazaña y toda una fuente de vivencias que tú escuchas de todas las personas, ¿no? Entrevistar a alguien que cometió un delito también es algo impactante, porque escuchas otra versión. A mí me tocó entrevistar a una persona que había participado en un doble crimen, y te platicaba él que desde niño había sido abusado y le habían hecho lo que ahora se conoce como bullying, etcétera, lo convirtió en una persona violenta. Entonces
ahí empiezas a comprender un poco la mente de las personas que hasta cierto punto cometen un crimen. Ese tipo de vivencias que en la etapa que a mí me tocó vivir, la que era más de investigación, de entrevistas, pues sí me dejó muy marcado y me sirvió mucho para mi desarrollo como periodista. Yo tenía 23 años cuando empezamos el programa, es decir, también yo iniciaba en esta carrera y me dejó muy marcado porque también fue la primera vez que fui productor de un programa. Claro. Es decir, también esa fue una experiencia muy gratificante, el hecho de ir aprendiendo cómo se hacen las cosas, cómo hacer televisión, etcétera. Y bueno, uno hoy en día, 30 años después, 25 años después, me sigo dedicando a esto que es la televisión, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias fue muy, muy gratificante para mí. Armando. Te marca para toda la vida un programa como estos. Hay muchas experiencias, pero quiero hablar de algo que es muy importante para el personaje que creé en Clave 20, sí, que fue otra asociación, igual que Paco Cobos la tuvo con Mentor Tijerina, otra asociación de Mentor Tijerina. Por mis características físicas, me decía Mentor Tijerina, ándale, aviéntate el programa de Clave 20 ahora que se fue Paco. Te pones un sombrero, una chupaleta y así como Koyak, tú sales a hacer la investigación. Entonces, bajo esos términos me lancé yo como si fuera el actor que iba a representar a un investigador. Le dimos ese matiz, ese carisma. Y dentro de esas mecánicas surge el personaje que ya había sido iniciado por Paco Cobos, el periodista investigador. Ahora era el periodista investigador con la gabardina y el sombrero y nunca quise tratar de usar la chupaleta, preferí usar el micrófono. Claro, muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar, todavía queda Lalo Garza para que nos comparta precisamente alguna experiencia, alguna vivencia que tuvo en este programa Clave 20, como ya lo comentaron, que marcó prácticamente la tendencia de una ola nueva en todo nuestro país del manejo de la información policíaca que se vivía en los años 90. Estamos en Retro 28 hablando con los conductores de Clave 20, el primer programa policíaco de la televisión en México. Hacemos una pausa y continuamos. Y desde el kilómetro 50 más 500 en la carretera Saltillo, le invito a que nos acompañe a presenciar el caso en Edelia, uno de los homicidios que ha conmocionado a la sociedad de Monterrey. Recuerde este domingo en punto de las 10 de la noche, con el estilo único de Clave 20. Clave 20. 66% de los mexicanos considera que no se respetan las leyes. ¡Taxi! Ajá, pásate el alto, yo lo invito. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. INE, Instituto Nacional Electoral. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo lo que traen en la cabeza, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. Hoy se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora con Crédito Joven pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. Mover a México, Gobierno de la República. Si hay algo de lo que todos estamos seguros, es de las ideas, del ingenio de los mexicanos. Pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él, a impulsarlo, a desarrollarlo. Al día de hoy se han apoyado 2 millones de ideas, a 2 millones de emprendedores. Eso significa nuevas oportunidades de generar empleos y riqueza para México. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio, la innovación y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Sistema de Radio Televisión de Nuevo León, aquí en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, hablando de Clave 20. Y nos quedamos en el bloque anterior, antes del corte, sobre algunas experiencias que han vivido nuestros conductores en este proyecto. Paco nos contó una de ellas, Armando también. Lalo, nos quedamos pendientes. ¿Alguna que recuerdes que haya marcado tu etapa como periodista dentro de este proyecto? Bueno, en esta etapa de tercera de Clave 20, así como marcado como periodista, así literal, no, pero sí vivimos muchas situaciones, desde accidentes de los policías donde se están arriesgando por brindar una emergencia, una ayuda al ciudadano, hasta ataques con pistola ahí cuando andábamos grabando. Fue parte de lo que estuvimos viviendo. Me acuerdo en alguna ocasión nos pone el productor en un comando ahí de motorizado en San Nicolás de los Garza, eran unas motos nuevas, íbamos grabando, yo iba arriba de una moto, el comandante manejando, se acerca, yo conduciendo, se acerca un delincuente, saca su navaja, no sé qué era, nos tira a dar, nos hacemos de lado, nos caemos de la moto cae arriba de mi rodilla. El tipo corre, lo defiende más delante, a mí me dañó la rodilla. En otra ocasión, en un bar ahí en Fleteros, ahí por donde están los rieles, hubo una riña, se termina la riña, detienen a los que habían participado, nos quedamos platicando afuera de este bar, se acerca un vehículo, uno de los policías dice, ese vehículo estaba cuando nosotros llegamos, da el volantazo, me pasa las llantas por el pie, un policía también lo atropellan, se hace la persecución, los tipos chocan en la rotonda de Simón Bolívar, los detienen, yo me voy al hospital, balaceras en la Independencia, camarógrafos lesionados con pedradas en la cabeza, descalabrados. Bueno, fue parte de las experiencias que vivimos, no solo, como te decía, con Seguridad Pública del Estado, sino también con los municipios del área metropolitana, persecuciones donde lo que te mencionaba antes de ir a corte, que nos tocaba en muchas ocasiones mover las unidades cuando los policías estaban enfrascados ahí en alguna situación, no había para dónde hacerse, tenías que moverla o tenías que moverla. Pues básicamente ahí andábamos en todo el trabajo, era el trabajo diario, era un trabajo sin guión, que era lo que te ibas enfrentando todos los días, en las noches sobre todo, que era cuando nos tocaba trabajar. Un saludo para todos los amigos policías que anduvieron en ese entonces con nosotros. ¿Cumplió con su cometido Clave 20, Paco, con el teleauditorio? Sí, yo creo que sí cumplió, definitivamente cumplió en la época en la que estuvo al aire, definitivamente cumplió con un hueco que había en la televisión de ese tiempo, cumplió con otro hueco más que había después y con otro concepto diferente que vino con Lalo. Yo creo que en las tres etapas cumplió cabalmente para lo que fue creado. Desde el punto de vista televisivo, desde el punto de vista periodístico también, porque como te decía hace un momento, se creó un nuevo género para la televisión, que después vino a ser tendencia, que ahora ya puedes ver todos los noticieros, tienen contenido de Nota Roja. Claro. Hay canales exclusivos de Nota Roja, el Discovery Channel tiene un canal solamente para casos sin resolver, hay otro canal de cosas de cortes criminales, o sea, nos adelantamos un poco a la época, yo creo que sí cumplió con las expectativas para lo que fue creado, y bueno, obviamente ahora son otros tiempos, ahora ya es las redes sociales, etcétera, pero bueno, hay en su tiempo y en el tiempo que estuvo al aire, yo creo que sí se cumplió con las expectativas que queríamos. ¿Armando? Yo pienso que sí cumplió, igual que piensa Paco, igual que piensa Lalo, pero hay algo que deja muy en claro Clave 20. Es un programa que nace para quedarse. Tiene la necesidad, la gente, de información de este tipo, de esta naturaleza de cosas, porque profundiza en el alma humana y se crea un vínculo entre la información y tú que te ayuda a vivir mejor. Esa es la naturaleza de Clave 20. La posibilidad de darte información que te ayude a ti, usuario de los medios de comunicación, a vivir mejor. Que sea útil. Que te sea útil. Y creo que las nuevas generaciones deben entender eso. Usar los medios de comunicación, usar la creatividad para que la gente aprenda cómo vivir mejor con la información que le estás dando, que es la intención que nosotros tuvimos. Y que te vean como parte de la sociedad, que los estás ayudando a
a distintas situaciones enfocadas a la seguridad y que no eres su enemigo. Claro. Muchas veces al reportero, al periodista, por el mismo tipo de preguntas agresivas, la víctima, el delincuente, ya te ve con cierto recelo. Y bueno, aquí no era la idea, era platicar, dar a conocer los hechos reales que estaban sucediendo en ese momento en la calle, sin el afán de agredir tanto a víctima como victimario. En alguna ocasión me tocó estar afuera de Seguridad Pública del Estado en la zona sur. Termino un operativo, salgo, ya horas de la madrugada, estoy solo tomando un refresco en un estanquillo, pasan 3 personas, se me quedan viendo, pensé que me iban a agredir, estaba completamente solo, con chaleco, gorra. Me dicen, ¿tú eres el de Clave 20 o qué? Sí, yo soy. Y dije, no, Con miedo. Con miedo, iba a decir otra. Que es normal, es el trabajo del periodista. Pero a lo que voy es, ¿tú eres el de Clave 20? Sí. La vez pasada me grabaste. ¿Qué pasó? Ay, cabrón, discúlpame, manito. No, ¿cuál discúlpame? Me grabaste y no salí. Yo le dije a mi ruca que iba a salir. No, compadre, ¿cuándo saliste? ¿En qué calles fue? Y lo sacamos el siguiente día. Pero era parte de que a los chavos les gustaba salir porque los respetaba. O sea, claro. Trabajo es trabajo. Y ahí los chavos nunca nos tocó en ese momento que se sintieran agredidos por parte de nosotros y veían el programa como parte de lo que se vive en las colonias, sectores populares. La gente que nos está viendo en este momento se va a estar preguntando por qué estamos haciendo este programa especial y tal vez estén pensando que volverá Clave 20 a la pantalla del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Es algo que no sabemos. Sin embargo, la pregunta para ustedes sería, si existiera nuevamente el proyecto de Clave 20, ¿serían conductores en esta etapa muy diferente, ya 20 años después, con una ideología distinta, con el tema de seguridad también en nuestro estado, que es distinto al de los años 90, ¿conducirían Clave 20 nuevamente, Paco? Por supuesto que sí. Sí, como te dije hace rato, es una época que marcó mi vida y yo tengo mucho cariño a ese programa y bueno, por supuesto que sí. Obviamente yo creo que ya hay nuevas generaciones que pueden hacerlo perfectamente y que hay que hacer una evolución del programa y adaptarlo a las nuevas tendencias que hay, te decía hace un momento, de las redes sociales, el nuevo lenguaje que habla esta audiencia que está ahora, que no es la misma audiencia de los años 90. Ahora es una audiencia más dinámica que exige más, que exige no solamente información, sino entretenimiento también. Entonces, un programa que sea informativo tienes que hacerlo entretenido, si no la gente se aburre, ¿no? Entonces, adaptándolo con todas estas nuevas demandas de las audiencias de hoy en día, por supuesto que sí sería un éxito volverlo a sacar al aire y bueno, sería un honor conducirlo, pero bueno, preferiría dejar a las nuevas generaciones que lo hagan. ¿Armando? Pienso igual. Desde luego que es muy importante tener la voluntad de participar en algo tan exitoso, pero hay que reconocer que las nuevas generaciones tienen que tener la puerta abierta, porque son ellas las que están moviendo estos nuevos elementos y estas nuevas herramientas con mayor agilidad y con mayor facilidad. Igual. Coincido con los compañeros, colaborar con las nuevas generaciones, sí hace falta un programa informativo en el ámbito policiaco y, ¿por qué no?, participar ya desde el lado de asesoría, producción, consejos, lo que pudiéramos brindar los tres para, en dado caso, una cuarta etapa. O participación activa también, en algunos momentos, en algunos casos, en algunas circunstancias, en donde se pueden entender algunas cosas que solamente bajo el tamiz de los años pudieron haberse dado. Como personas, como seres humanos, ya para finalizar este gran programa que tuvimos el día de hoy, esta noche, ¿qué les dejó Clave 20? Como seres humanos, como individuos, dejemos a un lado el periodista de trayectoria, como seres humanos, ¿qué te dejó? A mí me dejó, abiertamente te lo puedo decir, me dejó un crecimiento personal como ser humano. El hecho de poder palpar de cerca a las personas que son víctimas, te hace sensibilizarte a eso. El hecho de poder hablar de cerca con alguien que cometió un crimen, pero que atrás de ese crimen hay toda una historia de abuso, hay toda una historia de una vida que se llevó, que lo llevó a cometer eso, también me abrió los ojos como ser humano, ¿no? O sea, francamente, y para terminar pronto, te podría decir que yo fui otra persona muy diferente después de Clave 20. Ahí fue donde conocí verdaderamente lo que es la vida. A mis 23 años yo tenía otra visión de la vida
Clave 20 me acercó a esa vida real, a esa realidad que se vive cotidianamente todos los días en las calles, y eso me ayudó a entenderla y a verla de una manera diferente, y bueno, conceptualizarla como la conceptualizo hasta ahora. Obviamente nunca dejas de aprender, claro, pero ese fue un gran brinco que yo di a los 23 años en el que abrí los ojos a esta realidad en la que viví. Ese es el mejor aprendizaje. Armando. A mí me dejó una carrera. Aparte de todas estas cosas que son tan bellas, la cuestión del éxito, la fama, porque no puedes escapar de eso. Es un programa muy exitoso. Sí. Me dejó una carrera porque estudié la carrera de psicología gracias a la necesidad que tuve de entender al delincuente, de entender el hecho delictivo. Gracias a esa necesidad me metí a estudiar psicología y bueno, pues me dejó una carrera. Perfecto. Me dejó como experiencia el respeto al individuo, independientemente víctima o victimario, ser respetuoso de las personas. Fue de lo que viví mucho en estos 10 años de CLAVE 20, del 2001 al 2010. 9, 10 años. Pues muchísimas gracias Francisco Cobos, Armando de León, Eduardo Garza, grandes periodistas reconocidos no nada más aquí en nuestro estado, sino trascendiendo fronteras incluso de nuestro país, conductores de Clave 20 y que dejaron marcada la programación de la televisión aquí en nuestro estado. Hacemos una breve pausa y regresamos con ellos. Las víctimas imprudenciales son las que incitan al delito por la falta de precaución, como el que deja cosas de valor a la vista dentro del auto. Interesante este tema. ¿Cómo es posible que el propio victimado se haga cómplice del agresor? Clave 20. Antes los juicios duraban años, era desesperante. Ahora esa historia se acabó. Con el nuevo sistema de justicia penal se escribe una nueva historia. Los juicios serán mucho más cortos. Si quieres saber más, visítanos en www.gov.mx/justicia penal. Es lo justo. El cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. Hola, soy Daniel Bautista Rocha, campeón olímpico de Montreal 76 en marcha de 20 kilómetros. Faltan 40 días para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sígalos por radio y TV Nuevo León. Muchísimas gracias a Francisco Cobos, Armando de León, Lalo Garza, conductores de Clave 20 en sus diferentes etapas, este programa que prácticamente marcó la televisión de nuestro estado y que además trascendió fronteras incluso de nuestro país. Gracias por habernos acompañado en este programa especial que tuvimos a través del sistema de radio y televisión de Nuevo León, precisamente haciendo una semblanza a los conductores y al programa de Clave 20, el primer programa policíaco de la televisión en México, y lo dejamos con una compilación de las imágenes más importantes que se vivió en este proyecto de más de 20 años, desde luego, de producción aquí en nuestro canal, Canal 28, ahora 28.1. Lo dejamos con esto a continuación y con sus tres conductores acá. Cualquier menor está expuesto a convertirse en delincuente, siempre que no lleve a cabo una formación de entre una familia unida. El amor es la clave de este problema. Si un niño tiene amor, jamás se sentirá solo y jamás se abrigará en las manos del crimen. Una vez que el menor abandona su casa, se enfrenta a otro tipo de maltratos. Ya no es el maltrato de sus padres o sus hermanos, sino el maltrato de sus compañeros, de la misma gente que se encuentra en los cruceros, en las calles, por el día y por la noche.
Acompáñenos a ver esta segunda parte del reportaje Niños maltratados, candidatos a delincuentes. Continuemos. Indio 1 Central. Adelante. Para que cheque 42 de vehículo sospechoso, un Shadow negro. 5-4. Base de 42. Romeo Whisky Kilo, noveno, quinto. Y esto es Clave 20. Buenas noches. Una vez más esta semana, la nota roja tiene que ver con los amos del volante, los taxistas. Uno más murió esta semana. Esto y más en el resumen de Clave 20. La mujer a la que se le arrebata el bolso, víctima de culpabilidad menor o por ignorancia, es cuando tiene cierto grado de culpa por actuar imprudencialmente. Por ejemplo, las parejas que tienen intimidad en lugares no muy ocultos se arriesgan a ser atacados por pandilleros. ¿Cómo es posible que el propio victimado se haga cómplice del agresor? ¿Cómo puede resultar que a través de una actitud, de una mirada, de una forma de ser, de una forma de estar, el agresor se sienta complicado en el hecho, se sienta, digamos, atrevido para cometer la agresión? Esto es Clave 20. De robo, abrió la camioneta, un tipo drogado, la persona lo alcanzó a agarrar, sin embargo lo soltó, el apoyo policíaco se le va a brindar. Entonces, va a hacer un recorrido aquí por el sector a ver si encuentran a este individuo. Bueno, la descripción que da la parte afectada es un joven vestido de shorts acompañado por un perro blanco, efectivamente. Lo estamos viendo, está frente a nosotros, atravesando la avenida. Ya las unidades lo visualizaron, se va a proceder a la detención del mismo. Trae una cartera en la mano. Y la colaboración de las partes afectadas es importante para sacar de la circulación a estos jóvenes. Si la parte afectada pone su denuncia, él pasa consignado a la agencia del Ministerio Público y se le abre todo un proceso en su contra. Si la parte afectada, como bien nos dijo el señor, que él no quería saber nada a pesar del daño que le ocasionó en su camioneta, el señor pasa una sanción administrativa de 12 a 36 horas de arresto. Bueno, ya es aquí. Dando las características. Sobre. ¿Es la dueña de la casa usted, madre? Usted puede ver a este joven agresivo. Ahí vive la señora, la que fue a pedir el auxilio, y ni a ella la dejan entrar a la casa. Está corriendo por atrás. Ahí viene otra vez hacia abajo. Ya están a punto de... La dueña de la casa ya le está permitiendo el acceso a los elementos de seguridad pública del estado. La casa no es de él y empezó a molestar a la dueña. La dueña tuvo que bajar. Vamos a ver si se logra la detención de estos sujetos. Bueno, inmediatamente, de una manera profesional, los elementos están deteniendo a estas dos personas.
Los jóvenes dicen que se asustaron, pero por pasar una unidad a varias cuadras, pues no es motivo de asustarse nadie si no estás haciendo nada indebido. Puntos de venta, se han hecho cateos importantes por parte de la Agencia Federal de Investigaciones. Elementos de policía y además todo el personal de la Procuraduría y de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Y bueno, al estar realizando este cateo, las autoridades federales, apoyadas por las autoridades municipales, se encuentran con este altar a la Santa Muerte. Ayúdenme a retirar todas las personas civiles. Mira, ayúdenme a retirar la camioneta para correr el riesgo del tanque de gasolina. A la vuelta. Lupita, vete por aquí con los oficiales, apóyame a retirar todos los civiles que hay ahí, de favor. Sáquenlos para allá a las unidades. Los tanques de gas en estos casos es muy peligroso. Mira, por favor, que me retiren todos los vehículos. Ahí van a retirar un tanque de gas LP y se le están jugando los elementos de la policía. Esta es la labor que muy pocas veces conocemos o vemos de los elementos. Ahí prácticamente están quedando cubiertos por el humo los elementos de la policía. Aquí en García, Nuevo León, están retirando este tanque de gas. Todavía se desconoce cuántos pudiera haber en el interior de estos tejabanes. Explosión. Sin embargo, ya cuando llegaron los elementos policíacos, ya el incendio estaba muy avanzado. En el interior del incendio, en el corazón de este incendio que usted puede ver, hay todavía tanques de gas LP que en un momento a otro pudieran explotar. Los elementos de bomberos, de protección civil municipal y de aquí de la policía están arriesgándose, hay que decirlo, están arriesgando su vida, están tratando de sacar todo lo que pudiera ser combustible, todos los artículos que pudieran provocar aún más este incendio, hacerlo aún más fuerte de lo que está hasta este momento. Una enorme columna de humo es la que se observa. Aquí, ¿qué fue lo que se reportó? Tuvo un accidente y huyó. Al parecer ya venían en persecución del mismo, o sea, siguiéndolo a distancia varias unidades de tránsito. Una ya 060 de tránsito y unas motos de los mismos compañeros.
Aparentemente venían siguiéndolo a distancia, al ver más unidades pues ya no hay para dónde. Se impacta con varios vehículos, aquí es una cuadra, aquí en Girasoles, cuarto sector. Se logra detener aquí en los límites de Fomerrey 36 Muchísimas gracias Francisco Cobos, Armando de León, Eduardo Garza, conductores de Clave 20 y que dejaron marcada la programación de la televisión aquí en nuestro estado. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de Retro 28, siendo una semblanza y un homenaje a los conductores de Clave 20, el primer programa policíaco de la televisión en México. Que tenga una excelente noche. Pásela bien. Clave 20.